Muy buenas a todos y a todas y bien llegados a otro programa de Cosplay Presta. Hoy vamos a vos deis recomendaciones para viajar a Xapón en verano. Lo primero de todo ya decimos que Xapón es una isla, tiene más o menos un 95% de humedad en casi todos los sitios y en verano suele haber entre 30 y 40 grados. Es decir, que fai mucho calor y con la humedad va a dar todavía más sensación de calor. Entonces allí tienen una montonera de cosas que podéis usar pues para luchar contra este calor. Lo más fácil de todo es un abanico, puede ser de los de toda la vida, podéis llevarlo de casa y además en los meses de verano es normal que vos dean estos paipais que son abanicos de allí promocionales, cada poco cacho, nes tiendas, etcétera, dan mucho aire, entonces si vos lo dan, no digáis que no. También podéis atopar pequeños supermercados cada pocos pasos que venden una montonera de cosas, entre ellos unas toallitas refrescantes que no son unas toallitas para quitar el sudor, sino que tienen efecto frío y lo más normal es ver a la gente pues pasándoles pelos brazos, pela cara, etcétera. Eso sí, cuidado con los huellos porque suelen tener un pequeño contenido de alcohol y yo ya había más de una persona que iberraban los huellos allí. También es muy habitual que la gente vaya con toallas de este estilo, esta hay una que merqué yo allí, para secar el sudor sin ninguna vergüenza, ya que fai mucho calor y es normal estar sudando todo el cacho. Y también venden ventiladores portátiles para el cuello y también venden una especie de collarín, por decirlo de alguna manera, que lo metes en el congelador y llévenlo pues para refrescar también el pescuezo. La calor que fai en Xapón también es debido a que da muchísimo el sol y es bastante habitual ver a la gente pues con una especie de mangas per aquí para que non ide al sol nos brazos, pero un llau para non ponerse morenos porque culturalmente non está muy bien visto y pero otro llau para non agarrar calor aí, y también los paraguas UV, son paraguas, voy a enseñar ahora uno. También es importante echar crema solar, fai mucho sol y es muy fácil quemarse y agarrar color. Yo, ahora mismo tengo la marca de les sandalias en los pies, para que vos faigáis una idea, yendo con crema solar y todo. Y lo que sí, si vos escaece en España no pasa nada, allí venden un montón de cremes muy buenas. Esta yo fue una que mercamos para la cara y costónos al cambio como 4 euros, que no... y con filtro uva, tienlo todo sin problema. No tocante a la comida, hay comida para todos los gustos, tenéis desde McDonald's, Burger King, ramens, una montonera de comida con arroz, y es muy barata, igual podéis comer entre 5, 6, 10 euros podéis comer perfectamente. El agua allí ponse gratis y el té también, entonces la bebida no la tenéis que pagar, a no ser que queráis beber cerveza, Coca-Cola o de algún refresco. Y también decimos que es importante estar muy hidratado porque fai mucho calor y que hay máquinas expendedores pues cada muy pocos metros. Las botellines allí son muy baratas, sobre todo pues por ese calor que fai, y en eso no vais a tener problema. Tenéis la opción de llevar euros y cambiarlos en una montonera de casas de cambio que hay per allí, pero yo la recomendación que vos faigo, y es la segunda vez que voy y cuando la primera vez no se me ocurrió hacerlo, yo saco una tarjeta que se llama la Revolut, hay más tarjetas del tipo que te permiten pues hacer intercambio de divisas sin ninguna comisión desde la aplicación y facilita mucho las cosas porque con esa tarjeta puedes sacar en una montonera de cajeros que hay allí les perres sin que te cobren ninguna comisión. Y para afinar, que esto es verdad que es algo que cambió mucho en estos caberos años, desde la primera vez que fui yo en 2018, ahora el transporte tú puedes ir y mercar un billete, pero a veces como yo un poco guiante qué billete tienes que comprar o cuál no, porque en muchos sitios no puedes marcar voy a esta parada, dice qué tramo de paradas vas a hacer, entonces como te puedes ligar con eso, ahora hay unas tarjetas que lo llamen IC-Cars, cada ciudad tiene una pero valen para todo Xapón, en el caso mío yo merquéla en Kioto, que lleva una que se llama Icoca, con ese cuesta muy poquitín, cuesta 2 euros, no tiene el tornome ni nada, que si la pierdes no queden los dos datos per ahí, y con esa tarjeta pues recarga y llenes en esas estaciones y tú solamente tienes que entres, pases a la entrada y a la salida y ya te cobra automáticamente la tarjeta lo que te costó el trayecto. Esto cuando eres extranjero la verdad que te facilita mucho el trabajo por si te perdiste y diste vueltas etcétera, no tienes que estar tan pendiente del billete.
poco más me queda que contaros de recomendaciones para ir a Japón. Si tenéis alguna duda, siempre nos podéis entrugar o escribirnos, que vos la podemos resolver. Vémonos.